A la mesa de análisis intitulada Criterios jurisdiccionales para resolver controversias fuera de audiencia. Me voy a permitir en este momento presentar a través de la lectura de una breve síntesis curricular de las distinguidas personalidades que hoy me acompañan en el presidio. En primer lugar, me es muy grato poder presentar a la jueza María Antares Núñez Atrián. Pido un aplauso para ella, por favor. Sea bienvenida a esta su casa, la Universidad Autónoma de Yucatán. La jueza María Antares Núñez Atrián estudió la maestría en Derecho Penal impartida por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y actualmente cursa el doctorado en Derecho en esta misma institución. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo, actuaria judicial, asistente de constancias y registros, asistente de despacho judicial, administradora de Centro de Justicia Penal Federal y subdirectora de área en la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, con funciones de jueza de ejecución. Bienvenida, muchas gracias. En segundo lugar, me toca el honor de presentar al magistrado Edwin Noé García Baeza. Bienvenido a esta tu casa. Un aplauso, por favor. El magistrado cuenta con estudios de doctorado en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, Campus México Norte. Cursó la maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, que es su casa. La especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, obteniendo el título profesional con la tesis Las Iglesias y el artículo 130 constitucional. En la carrera judicial ha ocupado los cargos de magistrado de circuito, juez de distrito, secretario de estudio y cuenta de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Juzgado de Distrito. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de adscripciones al Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, magistrado. Y en tercer lugar, me permito presentar a la maestra María Teresa Vázquez Franco. La maestra María Teresa es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestra en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestra en Derecho con especialización en litigación oral por California Western School of Law y el diplomado en litigación oral penal por American University Washington College of Law. Bienvenida a esta su casa. Aún y cuando ya conoce las reglas que rigen la dinámica, pues vamos a recordarlas y pues vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes por cuestiones de horario, ¿verdad? Regla número 1, cada uno de los ponentes de la mesa tendrá la oportunidad de intervenir entre 12 y 15 minutos, de preferencia 12, para exponer sus ideas con relación a los objetivos específicos de esta mesa. Después de que cada uno de los ponentes hayan intervenido, daremos una oportunidad para una ronda de preguntas de cada uno de ustedes, los asistentes a este encuentro, y posteriormente haremos un cierre en donde cada uno de los ponentes tendrá la oportunidad de continuar exponiendo los objetivos de la mesa o, a manera de réplica, comentar con relación a la opinión de sus compañeros del día de hoy. Y, obviamente, con esto daríamos inicio a los trabajos. En este momento cedo el uso de la voz a la jueza María Antares Núñez Atrián. Bienvenida. Gracias. Buen día. Bueno, sobre este tema, primeramente quiero decir que pues, la Ley Nacional de Ejecución Penal señala
que en el procedimiento de ejecución se van a seguir las reglas del sistema penal acusatorio, lo cual pues de entrada ya nos habla de una regla general de que esos procedimientos se han de resolver en audiencia. Pero me parece que para ello pues tendríamos que matizar estos principios para adecuarlos a la naturaleza del procedimiento de ejecución, porque no son iguales el procedimiento penal y el procedimiento de ejecución. En el procedimiento penal, pues siempre hay, por así decirlo, una controversia, que en este caso sería determinar si una persona que se presume inocente, pues se le puede atribuir una responsabilidad penal o no. Pero en las controversias, o bueno, en general en el procedimiento de ejecución, pues no siempre hay controversia. En muchas ocasiones, cuando estudiamos el cumplimiento de requisitos, por ejemplo, para conceder un beneficio preliberacional, pues la misma autoridad penitenciaria y hasta la Fiscalía convienen en que están cumplidos todos los requisitos. Entonces, por eso digo que no son iguales, no tienen la misma naturaleza. Y si esto fuera así, pues entonces me parece que el principio que hay que entender de una forma muy diferente es sobre todo el de contradicción. Cuando estamos ante un procedimiento penal, pues este principio es de los más importantes, considero yo, porque de él depende que el juez tenga información de calidad con base en la cual va a resolver. Entonces, está totalmente en las partes que alleguen de esta información de calidad. Pero en el procedimiento de ejecución no es así. En el procedimiento de ejecución ya tenemos todos los informes y todas las constancias que nos hablan de la vida en reclusión de la persona y también sobre el tema en particular de lo que trate la controversia. Entonces, puede ser que se pudiera resolver solo con esos informes, dependiendo de lo que las partes puedan opinar respecto de esos informes que ya se han recabado. Entonces, si lo vemos así, pues pareciera que sí hay cierta factibilidad de resolver por escrito algunos procedimientos de ejecución. Entonces, veía yo como parte de los puntos que se pudieran estudiar cuáles serían ventajas y desventajas de hacerlo de esta manera. Bien, como ventajas, yo estimo que sí sería una forma de despresurizar los procedimientos de ejecución, sobre todo donde tenemos eferesos, porque ingresa más cantidad de asuntos de los que somos capaces de resolver en audiencia. Y esto obviamente va generando un retraso, porque no es nada más la cantidad de ingresos que tenemos, sino que tenemos otras limitaciones operativas, como de recursos materiales y humanos también. Lo digo particularmente, por poner un ejemplo concreto, en mi centro de justicia somos 5 jueces, 3 de control, 2 de ejecución, solamente 3 salas de audiencias. Esas 3 salas, pues por la misma dinámica de los procedimientos, primero se ocupan por los jueces de control. ¿Por qué lo digo que por la misma dinámica? Pues porque cuando llega una petición para los jueces de control, pues ya desde ahí se va fijando una audiencia. Con los míos de ejecución no. Primero llega, lo admito, pido informes, doy vista por 5 días y después, ahora sí, fijo a la audiencia. En lo que desahogo todo este trámite, pues control ya me metió 50 audiencias. Entonces, ahí esta es la problemática de que haya menos salas de audiencias que jueces. Va rezagando la posibilidad de producir de los jueces de ejecución. Entonces, en ese aspecto considero que sí sería una ventaja el resolver por escrito. Ahora con las desventajas. Yo he visto que en las audiencias pues podemos como estar más cerca de los justiciables y eso me parece que nos da una ventaja al menos en 2 aspectos. El primero, en poder escuchar al justiciable y segundo, que él nos escuche a nosotros. En cuanto a poderlo escuchar, me parece muy bueno porque a veces esos informes que decía yo que ya tenemos y que sirven de base para la resolución son genéricos, están fuera de contexto y el escuchar a la persona privada de la libertad nos ayuda a contextualizarlos e incluso a saber si la información que tienen es certera y entonces nos sirve para resolver el conflicto o no. Por poner un ejemplo concreto, en esta misma semana tenía yo una petición de traslado y los informes decían que no, porque esta persona, este sentenciado, se quería ir a Guanajuato y Coordinación General de Centros Federales dice no, porque el más cercano es Veracruz, pero hizo el cálculo solamente en kilómetros, tomando en cuenta el lugar donde vivía el sentenciado antes de su aprehensión. Pero lo que él quería es ver a su hermana, a su tía y a su abuelita, que vivían más cerca del Ceferezo 12.
Entonces, si yo he resuelto únicamente con base en esas constancias que estaban por escrito, pues no me hubiera yo enterado de que lo que el sentenciado quería era ver a otras personas que no estaban en el lugar donde él vivía antes de ser metido a la cárcel. Entonces, eso es muy bueno de que se pueda hacer en audiencias y que no se pueda hacer por escrito. Lo estaríamos, estimo, pasando por alto. Y en cuanto digo que también permite que ellos nos escuchen a nosotros, es porque también he advertido de la revisión, sobre todo de los beneficios que damos como condena condicional o los suspensivos del 70 o también los preliberacionales, que los sentenciados muchas veces no entienden que están sometidos a cumplir una serie de requisitos o condiciones. No es que apareciera, o me da esa impresión de que a veces ellos piensan que el juez los perdonó y entonces como que ahí muere. Entonces creo que en la audiencia uno puede ser más explícito, explicar con palabras que ellos puedan comprender que tienen que cumplir unas condiciones, por cuánto tiempo, y que de ello va a depender que al final de ese tiempo se extinga la pena. Eso me parece que muy difícilmente lo podemos explicar por escrito y que ellos lo comprendan. Entonces, bueno, creo que en conclusión pudiera decir que sí se puede hacer por escrito, que también tendría una utilidad. Me parece que pudiéramos restringirlo a los casos cuando la decisión es algo muy técnico, una prescripción de multa, un cómputo de la pena, incluso tal vez autorizar sustitución de multa por jornadas de trabajo, porque finalmente ya partimos de que ya tenemos el informe que dice que no tiene recursos para pagarla. Alguna cuestión así, ya que tocaban el tema de las sanciones disciplinarias, si partimos de que son procedimientos administrativos sancionadores, pues tal vez, bueno, lo que yo estimo, al menos mi criterio, es que esos procedimientos, pues lo que se les revisa es si están debidamente fundados y motivados, vaya, una revisión sobre legalidad. Y si eso fuera así, pues quizá también serían unos candidatos para resolverlos fuera de audiencia, porque en realidad pues habríamos de revisar el procedimiento, todas las constancias, como decía la magistrada Elizabeth, que sirvieron a la autoridad para imponer esa sanción y ver si el procedimiento entonces estuvo ajustado, en este caso a la Ley Nacional de Ejecución Penal o no. Creo que pudiera ser otra de las propuestas para que se pudieran resolver fuera de audiencia, pero todo lo demás que sí implica contextualizar la situación particular del sentenciado o en general persona privada de la libertad, pues que sí se llevara en audiencia. Esa sería mi participación por ahora. Muchas gracias a la jueza María Antares Núñez Adrián. A continuación, le pedimos al magistrado Edwin Noé García Baeza nos pueda exponer sus ideas con relación al tema de la mesa. Gracias. Muy buenos días aún a todas, a todos. Es un gusto regresar a esta alma mater para mí. Bueno, previo a iniciar algunas ideas, debo de hacer una aclaración. ¿Qué hace un secretario ejecutivo de adscripciones en este evento? Déjenme decirles que hasta la semana pasada, el miércoles pasado, yo me desempeñaba como titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Ante algunas determinaciones tomadas por la presidencia, a partir del 9 de mayo estoy en la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, pero ya teníamos compromisos previamente pactados y más emocionado de venir a mi tierra, no podía yo declinar ante la invitación de la Defensoría y en especial de la magistrada Taisia. Ahora bien, hemos escuchado aquí, no solo en esta mesa, sino en las anteriores, y me imagino que el día de ayer también, una serie de posicionamiento respecto de criterios jurisdiccionales, de cuestiones de derecho. Mi intervención, lamento decirles que me voy a apartar. ¿Por qué? Porque para eso ya estuvieron mi compañera magistrada en la mesa anterior, mi compañera jueza y los señoras y señores abogados de la Defensoría Pública, quienes tienen la expertise y tienen el manejo inmediato en este tipo de asuntos. Un servidor no podría venir a aportar más de lo que día a día ustedes realizan en esa loable, noble y magnífica labor. ¿Qué es lo que vengo y por qué comparto con la conclusión a la que llega la jueza Núñez
de que sí es posible llevar este tipo de procedimientos por escrito. Déjenme decirles que el próximo noviembre de este año, el sistema penal acusatorio va a cumplir 10 años. 10 años de su materialización, porque recordemos que la reforma fue en 2008. Sin embargo, la salida con los 2 primeros centros de justicia penal federal, que fueron Puebla y Durango, de lo cual también me tocó ser parte de ese proyecto, fue en 2014. La consolidación empieza en 2016. Y podemos decir 10 años y decir, ha pasado bastante el tiempo. Bueno, eso únicamente se nos va a notar en los que hemos intervenido en esas funciones. Pero el sistema está en pañales. El sistema, hay mucho por hacer. No podemos hablar de un sistema consolidado. Ni siquiera seríamos, al menos en lo personal, capaces de decir que se han alcanzado los objetivos de la reforma para la implementación de este sistema. Creo que hay mucho por hacer y el tema de ejecución institucionalmente para el Consejo de la Judicatura Federal es de suma importancia. Estamos hablando que hay 42 centros de justicia penal en toda la República. Y estamos hablando de que de esos 42 centros, les puedo decir con los datos, ahora sí que de la semana pasada, que de esos 42 centros tenemos 10 que están colapsando en materia de ejecución. Tenemos de esos 10 centros de justicia en donde, y escuchen ustedes la cifra, que no es nada para presumir. Estamos hablando que el primero, su carga de trabajo en materia de ejecución representa el 85.83 de lo que maneja ese centro. De ahí venimos en el 81.5, los mochis, y estos 2 son auxiliares, es decir, no son los centros federales que están junto a los reclusorios, se tuvo que meter un auxilio para poder afrontar esas cargas de trabajo. Ya después viene Cintalapa, viene Tepic, Hermosillo, Almoloya, Guanajuato, Xochitepec, que en la mesa pasada estuvieron con 50.54. Hasta ahí me voy a quedar porque creo que son los números que nos interesaría manejar. Estamos hablando que nos movemos entre un 80% y la mitad de la carga de trabajo que recibe un órgano, un centro de justicia federal. Es algo, desde mi punto de vista, inconcebible. ¿Y cómo repercute con ustedes? Señores, señoras, la Defensoría Pública Federal son los que llevan, me atrevo a decir, el 99% de estos asuntos. Entonces, ¿a qué se debe esta cuestión o estos porcentajes de cargas? Uno, a que estamos apegados a una política penitenciaria que nos ha llevado de un lado a otro, en el sentido de que el Poder Judicial tiene que ir acompañando las decisiones que en cada administración del Ejecutivo se tomen en cuanto a dónde voy a instalar un ceferezo, a cómo voy a clasificar mis ceferezos. Ahorita el 16 va a ser femenil únicamente. En Durango vamos a llevar personas que estén involucrados con delitos de secuestro. Bueno, entonces no tenemos una planeación o no podemos tener una planeación autónoma, sino que estamos respondiendo a la forma en que el Ejecutivo nos va llevando en estos ceferezos, y es algo que en una institución, si no se planea, no hay éxito, no hay futuro. Primer punto. Segundo punto, las condiciones del país, indudablemente. Estamos hablando que solo en el año anterior ingresaron cerca de 20,000 asuntos en este tipo de, en estos 10 primeros centros de justicia que hice mención. 20,000 asuntos que son los que ustedes llevan, son los que ustedes hacen el frente. Es humanamente imposible ni que
las personas juzgadoras ni que las personas defensoras puedan asumir con oportunidad, con calidad, con eficiencia esta carga. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles soluciones? Si vamos al mundo de lo ideal, pues el ideal para empezar, y no solo en la cuestión del sistema penitenciario, no solo en la cuestión de la judicatura, lo ideal sería que tengamos un número importante de jueces como se tienen en otros países. Nuestro porcentaje de personas juzgadoras en relación a 100,000 habitantes, perdónenme ustedes, pero estamos casi en los últimos lugares del ranking mundial, cuando en otros países tienen hasta 24 jueces por 100,000 habitantes. Bueno, instalaciones, mencionaba la señora jueza, hay 3 salas de audiencia para 5 jueces. Y desafortunadamente los de control y enjuiciamiento son gamberros porque se apoderan de esas salas y dejan a nuestras juezas y jueces en materia de ejecución con lo que bien puedan ir agendando. No me dejarán mentir. Entonces, hay salas incluso ahí con equipos que no son los adecuados, que fueron instalados para llevar videoconferencias, que son las que aprovechan en su labor diaria nuestras personas juzgadoras. Esto tampoco es para presumir. Tenemos un problema presupuestal, lo sabemos, no es tema de este conversatorio. Escuchaba con vehemencia a mi querido amigo, al que respeto mucho, don Carlos Puigcerver, solicitando la ampliación de las plazas. No es mi área, pero creo que difícilmente va a llegar, como difícilmente va a llegar para el Poder Judicial en estas condiciones. Entonces, este es el margen ¿para qué? Para que abogados defensores, abogadas defensoras, personas juzgadoras, seamos un poquito más creativos, encontremos los caminos para poder desempeñar nuestra función de la mejor manera, para poder acompañar a los usuarios de nuestro servicio de público de impartición de justicia de la mejor manera. Mencionaba la magistrada, y así lo hacen muchos, independientemente de si la ley establece o no establece, yo de oficio voy a promover, yo de oficio voy a acompañar. Escuchaba a compañeros defensores, bueno, nosotros estamos haciendo tal y cual. ¿Y todo en qué? Todo en beneficio de los usuarios del sistema de justicia a nivel federal de nuestro país. Eso es lo único que tenemos ahorita para afrontar este panorama un tanto cuanto gris, pero que seguro esto se va a ir aclarando con el paso del tiempo. Bueno, en cuanto si les presento este antecedente, es para poder llegar a una conclusión en esta mesa. Señores y señoras, si vamos a llevar este tipo de procedimientos en audiencia, simple y sencillamente, el sistema de ejecución está condenado al colapso. Y estamos hablando de un colapso inmediato. Necesariamente, como bien mencionaba la señora jueza, tenemos que hacer la interpretación, y creo que nos da la ley para poder establecer qué nos dice expresamente. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación, extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública. Ahí nos da la primera oportunidad para que nosotros seccionemos y analicemos aquellos asuntos, aquellas controversias en las cuales ni se va a dar la producción probatoria, ni tampoco por su importancia o naturaleza. Sí, el fin que plantea la señora jueza, por supuesto que es el ideal que todos queremos,
¿Cuál fue uno de los motivos por los cuales se reformó el sistema penal? Porque los inculpados ni siquiera conocían al juez que lo estaban sentenciando. Y lo que dice la señora jueza es totalmente aceptable. Oigan, a veces que con la presencia del propio PPL, persona privada de la libertad, conocemos cuál es la esencia de su petición y nosotros podemos resolver de mejor manera. Perfecto. Sin embargo, las circunstancias materiales que nos rodean impiden que se pueda lograr ese objetivo. Si no se llevan algunas cuestiones por escrito, no se va a desahogar el cúmulo de trabajo que ustedes tienen y que tienen las personas juzgadoras. No hemos encontrado, y ahí lo reconozco, y como ya no estoy al frente de la unidad, puedo hablar más libremente, no encontramos una mejor manera de poder enfrentar el cúmulo de trabajo que día a día llega para ustedes y llega en los centros de justicia. Nuestras juezas y jueces, al menos, y algo muy importante que también está ligado con la primera aseveración de decía que estamos siguiendo una política penitenciaria y ahí vamos nosotros respondiendo y no planeando y no creando un crecimiento. 4 centros de justicia penal federal son los que están llevando la carga de trabajo en ejecución, mientras hay otros centros de justicia en donde tienen un 2%, un 4% o un 3% de carga de trabajo en ejecución. ¿Cómo vamos a poder planear, a poder equilibrar las cargas de trabajo y cumplir a la vez con que el juez de ejecución sea el más próximo al lugar donde se encuentra privado de su libertad? Es un problema que, por supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal tiene que resolver. Ojalá quien llegue a la unidad sí pueda cumplir con este trabajo, que en lo particular, declaro, es muy complejo poder satisfacer estas cargas. Yo creo que estamos cumpliendo con el tiempo y agradezco y hasta aquí me quedo. Gracias. Agradecemos la intervención del magistrado Edwin García y a continuación le pedimos a la maestra María Teresa Vázquez Franco nos comparta sus puntos de vista sobre la temática de la mesa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este encuentro nacional en materia de ejecución penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ha sido muy enriquecedor. Y también es un honor compartir la mesa con la señora jueza María Antares y con el señor magistrado Erwin Noé García Baeza, en un tema que considero de suma importancia y que va a permitir una justicia pronta y expedita a las personas sentenciadas que tienen derecho a un beneficio preliberacional, resolver fuera de audiencia. Si partimos de que la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente se va a dar en lo no previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que contiene su propio procedimiento jurisdiccional, podemos advertir que la justificación para la celebración de las audiencias en un sistema acusatorio y oral que lo rige el Código Nacional de Procedimientos Penales no es el mismo o no tiene sustento en el procedimiento de ejecución penal. Aquí el proceso penal es un sistema acusatorio y oral y el procedimiento de ejecución penal es un sistema adversarial y oral. Para fines de esta plática, una diferencia que considero importante es la metodología del conocimiento que tienen los jueces sobre los casos que son sometidos a su jurisdicción. En un procedimiento acusatorio y oral, el juez va a adquirir toda la información del antecedente del caso a través de la oralidad. Es en la audiencia donde las partes le van a dar la información necesaria, el juez en contacto con los intervinientes y también con la fuente de la prueba va a resolver si es procedente o de qué manera va a plantear
su procedimiento de ejecución, su sistema acusatorio oral, si es procedente o no la petición que le hacen las partes. Otro rasgo del sistema acusatorio es que el que acusa está obligado a probar. Y en el sistema de ejecución penal, pues tenemos que, las partes tenemos que probar, es un control horizontal. Es importante mencionar que en un procedimiento de ejecución penal, el juez que conoce de la controversia y que va a resolver los procedimientos preliberacionales es el mismo juez que conoce del procedimiento de ejecución y que va a integrar la carpeta de ejecución prevista en el artículo 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y esta carpeta de ejecución lo que va a contener es la sentencia de primera instancia, el auto que causó ejecutoria, la sentencia de segunda instancia, el plan de actividades, la constancia de conducta, los documentos que acrediten si se cubrió la reparación del daño, documentos que acreditan si tiene una diversa sentencia condenatoria firme o si cuenta con algún otro diverso proceso penal. Si vemos, estos documentos son idóneos y pertinentes para poder acreditar los beneficios preliberacionales que establece el artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo anterior podemos concluir que en un sistema acusatorio y oral es importante la celebración de las audiencias porque el juez va a tomar la información, se va a llegar de la información de lo que le proporcionen las partes. Y en un sistema, si bien es cierto, en un sistema de ejecución penal, el promovente de la acción tiene que llevar todos los datos de prueba que obren en la carpeta de ejecución para poder sustentar su pretensión. También lo es que el juez ya tiene conocimiento de esos datos a través de la carpeta de ejecución y no en la audiencia. En consecuencia, considero que no es necesario celebrar en todos los casos una audiencia. Sobre todo en aquellos casos en donde no hay una controversia o una oposición para que se le conceda el beneficio de libertad condicionada o de libertad anticipada. Pero esto, el resolver fuera de audiencia no puede quedar exclusivamente a criterio del juez, sino considero que tiene que presentarse únicamente en los casos en donde no exista una controversia. Existen diversos criterios de los jueces de ejecución para resolver los beneficios preliberacionales. Hay jueces que consideran que todo se debe de llevar a audiencia. Se deben de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se debe de sustanciar de conformidad con el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y se debe de desarrollar la audiencia de acuerdo al artículo 126 del ordenamiento que estamos citando, privilegiando los principios de contradicción e inmediación. Hay otros jueces que consideran que si no hay controversia por las partes, no es necesario que se resuelva en audiencia y tienen su fundamento en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece los principios rectores del sistema penitenciario. Y dentro de esos principios está el de publicidad, que nos dice que las cuestiones de modificación, de extinción de la pena, de sustitución, cuando no se trate de debate o no haya que producir prueba, se pueden resolver sin audiencia. ¿Sí? Entonces, considero que si se resuelve sin audiencia, lo que va a pasar es que va a agilizar la administración de justicia, nos vamos a evitar de audiencias que no van a producir ningún beneficio al sentenciado, sobre pretexto de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto va a tener su directriz, en el artículo 17 constitucional, fracción segunda, que habla acerca de garantizar a todos los gobernados el acceso real, efectivo a la administración de justicia. También es importante garantizar
el derecho humano a una justicia pronta y expedita. Si ponemos un ejemplo, nosotros que tramitamos los beneficios de libertad condicionada y anticipada, cuando tenemos un procedimiento de ejecución, el defensor va a ver a su representado, le explica cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para poder acceder a un beneficio preliberacional. La persona sentenciada cumple con su plan de actividades, realiza actividades, tiene participación en el área laboral, capacitación para el trabajo, deporte, escuela, y cumple el 50%, cubrió la multa que le impusieron, no tiene una diversa sentencia condenatoria firme, ni tampoco ningún otro diverso que amerite prisión preventiva. Y la persona llega el tiempo del 50%, su defensor lo va a ver y le dice, pues ya cumpliste, ya vamos a hacer la solicitud de tu beneficio de libertad condicionada. El defensor lo promueve, se allega de todos los documentos para acreditar que efectivamente cumple con todos los requisitos, lo presenta ante el juez y resulta que no hay controversia por parte de ninguna de las partes, pero tiene que esperar 8 meses porque hasta dentro de 8 meses le fijaron su audiencia para resolverle su beneficio de libertad condicionada. ¿Por qué? Porque hay que seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, tenemos que tomar en consideración siempre el mayor beneficio para la persona privada de su libertad. Tanto si le hubieran resuelto de plano al día siguiente, que él cumplió con todos sus requisitos, le van a conseguir el beneficio, a 8 meses después va a tener el mismo resultado, la concesión del beneficio. Es por eso que considero que es primordial que las resoluciones que no tengan controversia se resuelvan fuera de audiencia. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo concluido con la primera ronda de intervenciones de los ponentes de la mesa, pues abrimos una etapa para que los asistentes a este encuentro nacional puedan plantear sus preguntas a los panelistas. Por favor, así como lo están haciendo, alzando la mano, en breve les harán llegar el micrófono para que puedan ir expresando sus preguntas. Aquí viene el micrófono. Sí, buenas tardes. Aurelio Dávila, de la Unidad de Supervisión. Comentan ustedes hacer una audiencia, dictar una resolución sin audiencia. Me parece totalmente incorrecto. Supongamos, dicen ustedes, si las partes están totalmente conformes, ¿para qué queremos una audiencia? Llegaríamos totalmente a una aberración, digamos, en el sistema, en el ejemplo de un procedimiento abreviado. Como el MP y defensa se ponen de acuerdo junto con su señor imputado, ¿para qué quiero audiencia? Dicto sentencia, conversación del sistema anterior. Entonces, el principio constitucional, y que nos marca también la Ley Nacional de Ejecución en su artículo 4, una publicidad, ¿para qué no las pone el legislador? No creo que sea de adorno. Ahora, si observamos, dicen, es que no hay espacio en las audiencias. Se puede solucionar. Digamos, como sabemos, en el Estado de México tenemos un CEFERESO y 2 centros de justicia. Ejemplo, Centro de Justicia de Nesa. ¿Qué sucede? Normalmente la mayoría de las audiencias en materia de ejecución, el juez de ejecución no está en la sala, está por videoconferencia. Entonces, esa sala no se está ocupando, la están ocupando los demás jueces. Si este sistema de videoconferencia se hace para todos los jueces de ejecución, se podría avanzar sin ocupar la sala, pero las audiencias se están celebrando. La cuestión sería entonces avanzar en un sistema logístico de videoconferencia para todos los intervinientes sin ocupar la sala, pero que la audiencia sea celebrada. Es cuanto para mí. Adelante, por favor. Aquí ya tengo una, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema del procedimiento abreviado, pues insisto, me parece que es diferente la naturaleza de los procedimientos. En el abreviado, el Código Nacional impone que el juez se tiene que cerciorar
de que el acusado conoce su derecho al juicio oral y que aún así desea renunciar a este y ser sentenciado con base en los datos de prueba que tiene la Fiscalía y renuncia a todos los demás derechos. Por eso veo que sí es indispensable que se haga en audiencia, que el juez le pregunte directamente al acusado y ver si él está conforme con ser sentenciado de esa forma y con la pena que se le va a imponer y la reducción que lograron negociar. En cuanto a las videoconferencias, por supuesto que es una opción viable. Sin embargo, aunque se esté celebrando la audiencia por videoconferencia, hay que agendarla en una sala de audiencias. ¿Por qué? Porque hay un servidor donde se almacenan esas audiencias y es uno por sala de audiencias. Entonces, el espacio donde se agenda, no puedo agendar 4 audiencias a las 10 de la mañana si solamente tengo 3 salas físicas y por tanto 3 servidores. Puede ocurrir que se grabe únicamente mediante el sistema de videoconferencia, digamos Webex, que es el que generalmente usamos, pero esa videograbación no se estaría guardando automáticamente en el servidor. Tendríamos que guardarla por nuestra parte en un DVD y mandarlo a gestión judicial para que ellos nos hagan favor de replicarlo en el sistema, con el riesgo, por supuesto, de que se pierda esa grabación y entonces ya no haya ninguna constancia de que esa audiencia se celebró y qué se dijo en ella. Ese sería uno de los riesgos de resolver de esta forma si no hay una sala física. Buenas tardes. Mi nombre es Petra Emilia Macías Delgado, yo soy defensora pública federal en Puebla. Yo sí veo pertinente las resoluciones fuera de audiencia, pero francamente como defensora, siempre y cuando el resultado sea positivo para los defendidos, puesto que si el resultado sabemos que es evidente, a lo mejor no cumplió con el plan de actividades o tiene otro antecedente penal, pudiera ser que ellos lo tomen, esta resolución fuera de audiencia, cuando es evidente que tal vez no tenga derecho a un beneficio, puede ser como que ellos lo tomen como una falta de defensa. Entonces, yo considero que sí es muy bueno por economía procesal siempre y cuando estemos hablando de una resolución favorable. Y bueno, rápidamente quiero aprovechar para manifestar algo que a mí me llama mucho la atención, el eje rector del sistema penitenciario del trabajo. Creo yo que está un poquito olvidado. La verdad es que nosotros promovemos más respecto a peticiones de salud, a peticiones pues tal vez deportivas o educación, pero el trabajo está un poco, siento yo, que olvidado y es muy importante. Y no lo quiero ver como una visión regeneradora, sino más bien lo quiero ver por salud. Considero yo y lo aplico para mí que el trabajo, entre más tenga uno la mente ocupada, es mejor. Entonces, la verdad es que en nuestras actas de visita que tenemos nosotros, hay un rubro donde preguntamos si ellos trabajan o hacen alguna actividad en el centro penitenciario. Y la verdad es que últimamente yo les pregunto si es que ellos quieren trabajar. Y la verdad es que he tenido una respuesta positiva de ellos y me han dicho muchas veces, sí, ¿sabe que hay Pelican y quiero trabajar en Pelican, ¿no? O quiero trabajar en la cocina, o quiero trabajar en la construcción, ¿no? Porque en el Cerezo de Puebla están haciendo algunos cambios estructurales. Y bueno, a mí me da gusto escuchar eso porque finalmente cuando los vuelvo a ir a ver, ellos tienen otra actitud, ellos están bien apurados y van y dicen, sí, pues ya vine, pero me voy rápido porque ¿qué me va a decir? Porque tengo que trabajar. Entonces yo creo que esa salud mental es buena, trabajar con ellos, con los defendidos, interesarnos más en ellos y también pues finalmente van a salir y qué mejor que, ojalá que a las empresas pudieran tener la iniciativa privada pudiera tener más interferencia en los centros penitenciarios, el gobierno diera esa apertura para que así tuvieran más oportunidades de trabajo las personas y bueno, hasta incluso pienso yo utópicamente que saliendo les pudieran dar trabajo esas empresas. Entonces, pues yo creo que tenemos hay mucha oportunidad de trabajar los defensores públicos y yéndome todavía más adelante, tal vez a veces digo, bueno, sería bueno incluso que como cualquier trabajador les pudieran dar derechos como de salud, pero ya no por parte del centro penitenciario, sino por parte de la empresa a la que estén trabajando. Y ahí también me genera una pregunta que sí me gustaría a ver si me la pudieran contestar. No es para nosotros dejar de tener trabajo, sino ahí en un conflicto laboral, ¿quién podría tener competencia? Si el defensor público federal o en todo caso algún asesor
laboral, si estamos en un CFRS o ambos. Esa es mi duda y mi inquietud. Gracias. Complejo, ¿verdad? Creo que son varias preguntas y varios planteamientos y va a ser un reto muy interesante, señor magistrado. Es correcto. A ver, retomando un poquito la respuesta anterior y comparto todo, hago mío, creo que nos quitó los argumentos la señora jueza, pero además, recuerden ustedes cómo se llevan las audiencias por videograbación. Hay una persona en sala, que es el asistente de sala, el cual va capturando los índices. Cuando ustedes les entregan sus copias de audiencia, no es un video nada más, simple y sencillamente va debidamente indexado, y ese índice no lo realiza la persona juzgadora. Entonces, no podríamos considerar que con una simple cámara de videograbación y un programa se satisface todo lo que hay detrás para celebrar una audiencia. Cerrando, hay personal, además de la persona juzgadora, presente en las salas. Y eso, pues también son recursos materiales y son recursos humanos que se requieren si queremos seguir hacia esa idea. En este segundo apartado, no soy el indicado, creo, pero yo me imagino que la prestación de servicios laborales, pues forma parte de ese plan, que forma parte también de la situación en que se encuentra la persona privada de su libertad. Entonces, no creo que debamos de requerir a un abogado laboralista en dado caso de que surja un problema entre la empresa que está proporcionando, no sé, en el caso del penal femenil, estas empresas de ropa o estas empresas que hacen los impermeables con el material, en fin, no creo que sea una cuestión de índole laboral. Creo que también tendría que ser, en dado caso, bueno, ¿por qué están obligando a realizar un trabajo sin la contraprestación pertinente y formaría parte de las condiciones de internamiento que son vigiladas por el abogado defensor, desde mi punto de vista y obvio, respetando cualquier otra posición en contra que se tenga. Gracias. ¿Algún otro comentario de parte del panel? Sí, gracias. Bueno, por lo que comentaba la compañera, se considera que se pueden resolver las audiencias, bueno, los beneficios preliberacionales fuera de audiencia cuando no haya contraparte ni oposición de la otra parte. O sea, es cuando el sentenciado cumplió con todos y cada uno de los requisitos, todo está acreditado y por lo tanto ahí sí se puede resolver fuera de audiencia. Si hay alguna controversia, si hay alguna oposición de las partes, necesariamente se tiene que llevar la audiencia que establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Muchas gracias. Adelante con su pregunta, por gracias. favor. No sé si me escuchen. Bueno, mi comentario es yo soy jueza especializada en ejecución de penas en Ciudad de México. Desde luego mi comentario es en otra índole. El comentario sobre si se debe o no resolver los asuntos fuera de audiencia, creo que tenemos que atender a la competencia tripartita, porque si no la atendemos a partir de ahí, las circunstancias no se pueden generalizar. Si, por ejemplo, hablamos de los sistemas híbridos, que somos el sistema tradicional en los juzgados de procesos penales que siguen llevando ejecución de penas, y nosotros como especializados en ejecución de penas, si bien es cierto, tenemos una sala de audiencias, no tenemos conectado el sistema de Oraltis. Y efectivamente, eso es solamente un ámbito de locución, llamémosle así, porque no se graban propiamente las audiencias, de tal manera que trabajamos a través de Webex y lo podemos hacer válidamente desde la sala de audiencias o desde la oficina. Es muy pesado el archivo y por lo tanto no se puede subir a CICE, de tal manera que ahora generamos pues el archivo con certificación de un disco porque no hay otra manera de hacerlo. Ahora, en relación a si se debe o no resolver fuera de audiencia, desde luego que los especializados los manejamos la gran mayoría fuera de audiencia. Pero hay un riesgo y sí quiero poner aquí los puntos sobre las IES porque para mí sí es muy importante. En especializado, los defensores se convierten en meros observadores. No hay actuación de los defensores,
¿Por qué razón? Porque yo tengo un sistema híbrido y por lo tanto todo me llega mediante el sistema tradicional, es decir, escrito. La petición me llega sin ninguna prueba y entonces en un principio pudieras pensar, bueno, es que hay que capacitarlos. Creo que ya hubo un rango de tiempo suficiente para esa capacitación, para que ellos previamente pues obtengan la prueba, haya una relación entre sus compañeros con otros estados, porque nosotros manejamos competencia de toda la República Mexicana, pero no, sucede que en el especializado te presentan un escrito, 2 hojitas, y entonces me solicitan un beneficio, y a veces los sentenciados que están en otro estado de la República me presentan el beneficio con una diferencia de 3 meses en lo que llega a la correspondencia, etcétera. Y entonces, si me espero a que ellos recaben la prueba, pues entonces les suplo, en beneficio del sentenciado. De manera incorrecta, me parece que sí, porque esa es obligación de los defensores, haber analizado el caso, porque entiendo que tienen una comunicación directa con sus representados, porque efectivamente debe de haber un 99%, si no es que es un 99.9% de defensoría pública en ejecución de penas. Entonces, te llega la petición, luego el juez la recibe. La petición, requerimos a los centros de justicia, llega la información, le das vista a la defensa, no hacen ningún pronunciamiento. Y entonces a mí me toca revisar qué cosas vienen correctas, qué cosas vienen incorrectas. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un sentenciado que ya lleva conmigo 6 meses o 5 meses o 3 meses pidiendo una petición. Y entonces reviso y entonces le doy nuevamente vista final. Y entonces veo si no hay ninguna aparentemente controversia, pero normalmente sí traen aunque sea un detallito, una sanción, algo que puede ser interpretado. Entonces hemos intentado tratar de resolver ese tema resolviendo por escrito. Pero ¿cuál es la complicación en primer circuito? Todo, absolutamente todo lo que no sea en audiencia es revocable. Es decir, nos revocan la resolución y ordenan reposición del procedimiento. Ya ni siquiera le entran al fondo, o sea, llega con nosotros y dice, es de la jueza Magda, sí, sin audiencia, repon. O sea, no hay manera. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos en este círculo en el cual me parece que se requiere un compromiso, por eso yo insisto, no necesitamos abogados de papel, necesitamos abogados que entiendan la importancia de la ejecución de una pena y la trascendencia de promover diversas controversias o de impugnar diversas sanciones administrativas que les hayan dado o alguna resolución en particular o irse al amparo. Es decir, se requiere que los abogados entiendan, aún en el sistema especializado como nosotros, que si bien es cierto es un sistema híbrido, tu compromiso no acaba ahí. No debe de variar la forma en la que actúan los defensores porque estás en un sistema tripartita o en una competencia tripartita, tiene que ser el mismo compromiso. Tú tienes que verificar y tener el mismo profesionalismo, sea que llegue por escrito o sea que te presentes en una audiencia, porque lo que vas a elevar es la resolución del juzgador en un argumento corto, conciso, preciso, de audiencias cortas. ¿Qué tenemos en muchos de los casos cuando estamos en este sistema híbrido? Pues que como no estamos en vivo, pues ¿qué tenemos? Obviamente los defensores preparan su argumento. ¿Y qué hacen? Lo leen. Claro, no se ve que lo leen, pero lo leen. ¿Sí me explico? Entonces, creo que aquí sí estos encuentros van a servir de mucho para estas mejores prácticas, que entiendan la trascendencia de ejecución de penas, que se comprometan a ver cuáles son los requisitos, qué te pueden llevar a ti al juzgador. Ayer el juez Edmundo les dio un cuadrito magnífico, sigan ese cuadro, no mezclen uno sobre otro y dijo, cuestión jurídica, cuestión fáctica y con qué lo compruebo. ¿Qué es lo que voy a llegar a comprobar? ¿Qué es lo que te voy a llegar a pedir? Ese es el auxilio que están esperando los sentenciados y requieren de nosotros una justicia pronta y expedita. Efectivamente, en muchos de los casos no podemos esperar a que nos fije el espacio el centro de justicia porque nos vamos incluso hasta el otro año. Hay centros de justicia que ya no están fijando audiencia, pero para el año siguiente y el sujeto está esperando esas circunstancias. Entonces, me parece que aquí hay que hacer también una reflexión hacia los tribunales de apelación,
porque un juzgador, finalmente la calificación que nos hace el Consejo es a través de las visitas, y parte de esa calificación es las reposiciones que te ordena el tribunal. Entonces, creo que ahí sí hay que sensibilizarlo. Yo estoy de acuerdo en resolver fuera de audiencia, sí, pero que haya un compromiso de la defensa, que no sea observador, porque eso es lo que pasa. Si se parte de la propuesta de que sea escrito, bueno, sí, pero la exigencia tiene que ser igual que si fuera en oralidad. Entonces, si no se realiza eso, me parece que entonces estamos entrando al mismo sistema tradicional de suplencia de la queja por parte del juez, y es lo que estamos intentando erradicar. Esa es la vivencia que yo advierto y que me parece que el estar aquí pues nos va a ayudar en esas circunstancias. Y desde luego llamar a los ya no le va a tocar a usted, señor magistrado, pero la idea era llamar a los magistrados. En mi caso como coordinadora, desde luego que se hicieron las invitaciones, pero pues si no se institucionalizan las reuniones, la verdad es que es complicado, y más en el primer circuito. Entonces, creo que estos apuntamientos ojalá y sirvan de reflexión para los defensores. Y el ser defensor es el mayor de los orgullos. O sea, tener una especialidad en ejecución de penas, ver los puntos finos que no alcanza a ver cualquier abogado, creo que ese es un tema de gran orgullo. Y tener la creatividad para proponerle al órgano jurisdiccional cosas en específico, doble orgullo, aunque tu penal te quede a varias horas de distancia. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar aquí? La conciencia de la defensoría. Entender que el ser defensor público no te quita la calidad como si fuera un defensor particular. ¿Por qué los defensores particulares se están promoviendo insistentemente en un juzgado de ejecución, los poquititos que tenemos? Pues porque tienen un salario o tienen algo, ¿no? Algún interés. Aquí pareciera, y lo digo con absoluto respeto, sé las cargas de trabajo y las entiendo, pero justo se trata de esto, de un encuentro nacional en materia de ejecución dedicado exprofeso a los defensores, que vean también el sentir de nosotros los jugadores y qué esperamos de ellos. Ayer me parece que en el taller fue muy claro el juez Edmundo, y me parece que esa tabla que les dijo les va a ayudar muchísimo. Comprender el asunto y llevarlo nos va a agilizar los tiempos, incluso los va a volver cada día más profesionales. Es mi comentario, gracias. Agradecemos su valiosa intervención y prácticamente ha dejado a los panelistas sin la oportunidad de intervenir. Si les parece bien, por cuestiones de tiempo, podemos hacer 2 preguntas más para que venga el cierre de la mesa. La mía sí es pregunta, rápido. Por favor. Es pregunta para la defensora pública, y entendí en su exposición que usted, y corríjame porque esa es la pregunta, usted dijo, yo le pido al juez y le acredito y ya que me resuelva. No. Okay. No, nosotros, por ejemplo, respecto al comentario que decía la señora jueza, en la Ciudad de México hay 6 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas. Cada juzgado trabaja de manera diferente. En mi caso, yo tengo que presentar mi solicitud de libertad condicionada acreditando cada una de las fracciones con los informes que me remita el centro de reclusión, el comité técnico, la multa, con cada una de las fracciones, así presento mi solicitud. En caso de que yo le pida al centro la información y no me la remite, ¿por qué? Porque a veces una persona privada de su libertad ha estado en diversos centros de reclusión, no nada más en uno, en un centro. Y si bien es cierto hay un expediente único, no lo tienen. Entonces yo necesito los informes del centro de Nayarit y del centro 13 de Oaxaca. Yo hago mi petición al centro, le solicito al centro que me remita la información porque el sentenciado ya va a cumplir el 50 y tengo que acreditar. Pasan los 5 días y no me la remite. Entonces, yo presento mi solicitud con cada una de las constancias y la acredito al juez. Señor juez, sí, efectivamente, yo solicité al centro, pero no me lo ha remitido. Te pido que me ayudes, que me brindes el auxilio para que me puedan remitir la documentación. Así es. Y el juez, pues ya le requiere al centro, porque muchas veces, la señora juez no me dejará mentir, le tienen que requerir al centro varias veces para que remita la información, porque a la primera no la remite. Entonces, eso es lo que pasa en mi juzgado.
Yo presento mi solicitud acreditando todo. En caso de que el juez, que el centro de reclusión no me mande las constancias, entonces ya solicitó el auxilio judicial. Así es como nosotros trabajamos. Muchas gracias. En el Una juzgado, última pregunta. segundo, con la licenciada Mónica Arce. Yo, no, perdón, ahí está bien fuerte esto. Yo solamente quiero abonar un poco a la discusión. Ay, no es cierto. Yo quiero, concuerdo mucho con la creatividad del magistrado Edwin, con lo que dice mi compañera María, con lo que dice la defensora. En pandemia yo saqué casi todos por escrito porque yo viví un periodo difícil de la vida de todos en este mundo con esa contingencia. Y el tema es claro, lo que preguntaba la defensora. No, el juez pondera, ya no vas a subir audiencia porque vas a conceder la solicitud, porque si hubiera un sesgo de que lo vas a negar, eso sería un juego sucio. No podrías, como juzgador, hacerle eso a alguien sin darle la oportunidad de defenderse o de controvertir para la apelación. Y no es solo el beneficio penitenciario, la prescripción de la multa es otra que pueden hacer también por escrito, y si ya el fiscal quiere controvertir esa determinación, pues allá él, pero la idea es abonar porque es otro requisito del beneficio. Y una cosa que podríamos hacer los jueces, volviendo a lo mismo, desde mi punto de vista como proactividad, yo lo que hacía era, ¿quiénes cumplen el 50% en tal fecha? Genérenme un oficio colectivo. Ceferezo, mándame todo lo que necesito, partida jurídica, plan de actividades, todo esto, los informes de conducta, nada más, nada de tu dictamen de criminología que es del tiempo pasado, eso ya no me sirve. Te servía a ti para su clasificación, tratamiento, observación. Ya para el tema del beneficio, el derecho penal de acto, ya por todo lo que se debe aplicar. Entonces, tú mándame esto, yo ya estoy lista, genero audiencias, me adelantaba los de control mucho antes y decía, me van a fijar audiencia para fecha tal, tal y tal, que es cuando mis internos cumplen su 50% para que ese día se vayan, ni un día más, ni un día menos. Y el 70%, y así, ¿no? Para poder abonar. Y si en el Inter yo veía que podíamos sacarlo antes porque cumplió, me mandaron los oficios, porque como bien dice la defensora, en algunas situaciones traen de otros penales, entonces eso agiliza, porque el tema se embronca en que hay que incorporar prueba. ¿Qué exigencias le piden al defensor? El defensor no tiene potestad de autoridad. Entonces, ahí en mucho el tema. Y finalmente lo que dice mi compañera, tú tienes un problema con los criterios de la alzada porque realmente reponen todo y por todo. Y eso retrasa, porque tú estás todavía peor, estás en una ciudad donde no están los internos, y si nos cuesta trabajo pedirle informes al que está 2 horas, no imagino tú toda la magia que haces para que te manden eso desde todos los centros federales del país, y que todavía que ya resuelves como sea, en vez de analizar la legalidad de eso, te repongan porque no llevas toga, porque no es una sala de audiencias, porque no es el tema. Yo creo que ya estamos en un momento donde la política del Consejo nos implica activismo y, como dices, cambiar y ya esos criterios para atender cuestiones de fondo, sobre todo porque, como yo digo, ellos tienen oportunidad de salir. ¿Qué porcentaje de la población tiene derecho a un beneficio? ¿Los demás van a estar ahí con penas de 100 años? Con todos sus problemas físicos, mentales, que el Estado no está solventando, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, donde hay oportunidad de que alguien se vaya con su beneficio preliberacional, que lo hagamos realidad sería lo mejor, ¿no? Sería esa la aportación. Muchas gracias. Bien, para finalizar los trabajos de esta mesa, le pediríamos a los integrantes, a la jueza María Antares Núñez Atrián, al magistrado Edwin Noé García Baeza y a la maestra María Teresa Vázquez Franco, pudieran en un minuto concretar una conclusión a los trabajos que hemos iniciado el día de hoy. Por favor. Gracias. Bueno, pues sí, en la mayoría hemos coincidido en que sí podemos resolver algunas cuestiones por escrito. Únicamente quiero regresar un poco a lo que decía la jueza Magda. Yo tengo esa misma impresión de que cuando se resuelve por escrito, la defensa como que ya no tiene mayor participación, y entonces también a mí me hace sentir como que resuelvo lo que se me pega la gana. Entonces creo que para que esto funcione, pues sí necesitamos apoyo de los defensores para que, aun cuando se resuelva por escrito, pues formulen sus alegatos de la misma manera y entonces puedan ser tomados en cuenta a la hora de resolver. Sería todo. Estos tipos de eventos son
maravillosos porque el intercambio de experiencias nos llevan a mejorar nuestra función diaria. Recuerdo en el mes de agosto, en el mes de enero estuvimos en Tijuana haciendo un evento más reducido sobre el tema de procedimiento abreviado. Nos sentamos Defensoría, Judicatura y Fiscalía. Nos dimos con todo, pero de ahí siempre va a salir algo bueno para el sistema de impartición de justicia y ojalá y se pueda continuar. Esto que dicen mis compañeras, por supuesto, hay un problema generacional para los que estamos resolviendo o los que están más bien resolviendo el sistema penal acusatorio. Hay quienes se formaron en él y hay quienes no se formaron en él. Y la mayoría de los que no se formaron en él son los que están decidiendo en las instancias finales, que es tribunales colegiados de circuito. Entonces, tenemos que apretar en la judicatura para que homologuemos y evitemos esas reposiciones de procedimiento que implican gasto y que en la mayoría, independientemente de la ejecución, se traduce en impunidad. Gracias. Bueno, considero que siempre se debe de priorizar el mayor beneficio para la persona sentenciada. Y si el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal permite desechar de plano, sin audiencia, cuando el sentenciado promueve un beneficio improcedente, ¿por qué no entonces, cuando cumple con todos sus requisitos, se le permita resolver por escrito su beneficio preliberacional? Gracias. Muchísimas gracias. Pues queremos agradecer la valiosa intervención de la jueza María Antares Núñez Atrián, del magistrado Edwin Noé García Baeza y de la maestra María Teresa Vázquez Franco, que han comentado con toda y plena libertad sus ideas en relación con este tema. Creo que es muy interesante, no se agota el día de hoy y nos han puesto por allá la semilla para poder continuar con la discusión, pero sobre todo poner en acción ideas creativas que permitan hacer efectivos los derechos de los justiciables, que eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.